En este video, si me acompañan, vamos a conocer más curiosidades de Estambul, Turquía. Un Estambul que a lo mejor muchos de ustedes ignoran o confunden con lo que se muestra en las novelas turcas. Lo primero que les podría decir para los que vienen por primera vez es que tengan mucho cuidado con el tráfico, porque realmente es una ciudad donde el tráfico es un caos. Y es que en Estambul viven casi 16 millones de habitantes. Aquí pueden ver el caos entre los autos y el tranvía. Fíjense bien cómo el tranvía pasa por varias cuadras muy cerca de la gente, ya que casi no hay vereda. Esta zona es Sirkeci, que está en el distrito de Fatih, donde se concentra la mayoría de los sitios históricos que el turista no debe dejar de conocer. El Palacio Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita Azul, la Basílica Cisterna, el Gran Bazar. Y también aquí en Fatih se encuentra la mejor zona para comprar barato, que es Eminönü, entre un montón de otras cosas históricas. Y aprovechando que están por la zona de Sirkeci, les recomiendo probar pide en este lugar. El pide es un tipo de pan turco parecido al pan pita, pero con levadura, al que se le suele agregar una gran variedad de aderezos pareciéndose a una pizza. Justo acá adentro se puede ver cómo la cocinan. Hay un montón de variedades, hay de carne, hay de pollo, hay de queso solo, hay de queso con pollo, con carne, mixtas. La verdad es una gran variedad para venir a probar. Este es pide con carne y queso y esta es pide de pollo con queso. Un dato para tener en cuenta es que en los bares y restaurantes de esta zona no venden bebidas con alcohol, porque justo hay una mezquita en medio. Y para los que no sabían, está prohibida la venta de alcohol a menos de 100 metros de una mezquita. Si les va gustando el video, los invito a que me regalen un like. Y ahora continuamos con un timo que deberían conocer. Recuerden siempre comprar su SIM card en locales oficiales y no en lugares como estos, porque pueden ser estafados de diferentes maneras, como por ejemplo que les cobran un precio muy alto o que por ejemplo también se acaben los gigas en el primer día. Recuerden comprar la Istanbul Card en las maquinitas, donde también se las pueden recargar. Acá también las pueden comprar, pero salen 75 liras porque las están revendiendo. Y en las maquinitas sale 50 liras. Turquía en general es muy conocida por su turismo estético. Es decir, gente que viene a Estambul principalmente a realizarse cirugías estéticas en el rostro, dientes, trasplantes capilares, entre otras tantas cosas. Muchos de ustedes me pidieron en sus comentarios que hable sobre pelucas, si existen de buena calidad, dónde comprarlas, etc. Aquí, en este lugar, Platin Peruk, se pueden encontrar todo tipo de pelucas, largas, cortas, de todos los colores y tipos de cabello. Peluca para los que quieran cambiar de look y pelucas para personas que realmente lo necesitan, como pelucas médicas o estas que son para personas con alopecia. Otra especialidad de aquí son las extensiones o micro kaynak, realizadas con cabello natural y se adhieren con queratina. Luego de elegir las extensiones, te comienzan a emparejar tu color. Te ofrecen un café o chai y luego te las comienzan a colocar. Hay que tener un poco de paciencia, ya que al ser pelo por pelo, el proceso dura entre unas 3 y 4 horas. Pero el resultado es impresionante, ya que queda un acabado muy natural y real. La tienda original de esta peluquería está ubicada en la zona asiática de Kadıköy,
pero hace 3 meses abrieron las puertas en la zona europea de Nishantasi, en Şişli. Muchos de ustedes me preguntaron sobre peluquerías, así que en la descripción de este video les dejo ambas ubicaciones. Además de las tantas y hermosas vistas del Estrecho del Bósforo, mezquitas, sitios históricos muy importantes, Estambul también es conocida como la ciudad de los gatos. Y sí, porque hay gatos por todas partes y es una realidad. Como podrán ver, hay gatos callejeros por todas partes y en su gran mayoría son muy amistosos. Estos pequeños peludos son cuidados lo mejor posible, tanto por el gobierno, desde los municipios, quienes los castran, vacunan, como también por organizaciones no gubernamentales, por vecinos, en todos los barrios. Es más, cuando vean a un gato que en una de sus orejas tiene como una línea de corte, eso significa que están castrados y vacunados por el gobierno. Algo muy común en Estambul es ver casas para gatos, platitos con comida y agua en todo el año y en todos los barrios de Estambul. Esto es realizado tanto por los distintos distritos municipales como por los ciudadanos, los propios locales. Lokantasi se le llama un lugar donde se come muy económicamente y es autoservicio. Yo en este video les quiero mostrar uno en particular que no lo es para que no se confundan. No se confundan porque este no es un Lokantasi como tal. Es un restaurante el cual era un Lokantasi pero mantiene el nombre. Así que solamente a tener en cuenta. De los baños turcos, que son las que se conocen como letrinas, es algo que muchos me han estado consultando. Y es que sí, algo que no pueden dejar de conocer es cómo son los baños tradicionales que aún pueden encontrarlos en baños públicos, aún en la Nueva Estambul, tanto en la zona asiática como en la zona europea. No significa que no haya inodoros modernos, pero aquí en Turquía pueden encontrar ambos. Este, por ejemplo, está en el nuevo aeropuerto de Estambul. ¿Están en Sultan Ahmet y necesitan ir al baño? Justo al lado de la Mezquita Azul, en el hipódromo de Constantinopla, tienen uno de los baños públicos de Estambul. Cuesta tan solo 1 lira y se puede pagar con moneda o Istanbul Card, al igual que los baños del metro. También es importante recalcar la cantidad de baños públicos que hay en toda la ciudad y son muy económicos. Se puede acceder a ellos por unas pocas liras turcas e inclusive con la Istanbul Card. Varios me estuvieron preguntando por este video si en todo Estambul la ropa está colgada afuera de las casas, es decir, en los balcones. Bueno, la realidad es que sí y no. Depende de los barrios. En la gran mayoría de los barrios van a ver los tendederos en los balcones, van a ver la ropa colgada que atraviesa la calle o colgada hacia la calle. Es decir, que cualquiera que pasa por las calles pueden verlas. Pero no es cierto que esto sea igual en todo Estambul. No lo van a ver en barrios, por ejemplo, dentro del distrito de Şişli, como en Nişantaşı. No lo van a ver en la zona del distrito de Beşiktaş, como por ejemplo Levent, Maslak y otros barrios próximos al Palacio de Dolmabahce y a los hoteles muy lujosos de esa área. Verán balcones, sí, pero tienen otros balcones hacia la parte interior de los edificios donde las cuelgan. Y ni sueñen con verlas en las zonas de Bebek, donde realmente hay casas y departamentos de gente de mucho poder adquisitivo.
Así que hay costumbres arraigadas en la gran mayoría de la población y hay costumbres que no la tienen todos los estambolitas en particular. En el interior de Turquía es otro tema y depende de cada provincia. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejarme un comentario y un like. Nos vemos en el próximo video. ¡Görüşürüz!